Laura vivía una vida tranquila en una pequeña ciudad, rodeada de los recuerdos familiares que llenaban su hogar. Un día, mientras limpiaba el desván, encontró una vieja caja de madera. La caja contenía fotos y cartas que habían pertenecido a su abuela, una mujer que siempre fue reservada sobre su pasado. Entre las cartas, había un sobre amarillento que nunca había sido enviado, dirigido a un tal Mateo. El nombre no le sonaba de nada. Laura, intrigada, decidió abrir la carta. La carta era una apasionada confesión de amor, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme. Su abuela narraba cómo había conocido a Mateo durante la Segunda Guerra Mundial en medio de la confusión y el caos. Él era un joven soldado que había sido destinado cerca del pueblo de su abuela. Ella, siendo enfermera en un hospital improvisado, lo atendió después de que fuera herido en una escaramuza. A pesar de las circunstancias difíciles, entre curaciones y palabras compartidas, surgió un romance. En la carta, su abuela le decía a Mateo que nunca había amado a nadie como a él y que, aunque la guerra los había separado, ella nunca había dejado de pensar en él. Con el corazón acelerado, Laura decidió investigar. No podía creer que su abuela, quien estuvo casada con su abuelo durante décadas, hubiera tenido un amor tan profundo y desconocido antes de su matrimonio. Laura buscó pistas sobre Mateo, pero no encontró nada en los registros familiares. Entonces, decidió empezar a rastrear el nombre y la posible ubicación del hombre. Sus investigaciones la llevaron a un pequeño pueblo, donde descubrió que Mateo se había mudado justo después de la guerra y había vivido allí el resto de su vida. Laura encontró a una anciana en el pueblo que recordaba a Mateo. La mujer le contó que Mateo siempre había sido muy reservado y que nunca se casó. Según la anciana, Mateo había amado a alguien profundamente, pero nunca habló de ella. Laura no podía creer lo que escuchaba. ¿Había pasado Mateo toda su vida pensando en su abuela? La mujer también mencionó que Mateo vivía en una residencia de ancianos en las afueras del pueblo, lo que impulsó a Laura a ir en su búsqueda. Con nervios y emoción, Laura llegó a la residencia de ancianos. Preguntó por Mateo y la enfermera le indicó una habitación pequeña y luminosa, donde un hombre anciano estaba sentado junto a la ventana, observando el jardín. Laura, aún temblorosa, se acercó a él y se presentó como la nieta de la mujer que una vez amó. Al escuchar el nombre de su abuela, los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Emocionado, la miró como si viera un fantasma del pasado, y dijo con voz temblorosa: «Pensé que nunca volvería a saber nada de ella». Laura sacó la carta que había encontrado en el desván y se la entregó. Mateo la tomó con manos temblorosas y empezó a leerla. Mientras sus ojos recorrían cada línea, recordó los momentos que vivió con su abuela, los días en el hospital, las noches bajo las estrellas, soñando con un futuro juntos cuando la guerra terminara. Con lágrimas en los ojos, Mateo susurró: «Si hubiera recibido esta carta, mi vida habría sido completamente diferente». Laura, sorprendida, le preguntó qué había pasado. Mateo entonces comenzó a contarle la verdad que su abuela nunca supo. Después de la guerra, Mateo escribió varias cartas a su abuela, tratando de reunirse con ella. Pero nunca recibió una respuesta. Pasaron meses y luego años. Mateo asumió que ella había seguido adelante y lo había olvidado. Lo que Mateo no sabía era que las cartas que escribió nunca llegaron a su abuela. Laura, confundida, insistió en saber más. Fue entonces cuando Mateo reveló lo inesperado: el padre de la abuela de Laura, un hombre estricto que desaprobaba la relación, había interceptado todas las cartas de Mateo. No quería que su hija se relacionara con un hombre pobre y sin futuro, especialmente en una época de tanta incertidumbre. El padre de la abuela destruyó las cartas y, cuando la guerra terminó, convenció a su hija de que Mateo no regresaría. Creyendo que Mateo la había olvidado, la abuela de Laura se casó con otro hombre, el abuelo de Laura, y trató de seguir adelante con su vida. Pero, según las palabras de Mateo, el amor que compartieron nunca se desvaneció. Mateo había vivido el resto de su vida sin casarse, aferrado a los recuerdos de aquel amor de juventud, sin saber que el destino y las manos de otros habían intervenido para separarlos. Laura, con lágrimas en los ojos, prometió a Mateo que la historia de su amor perdido no quedaría en el olvido. Ahora que conocía la verdad,
estaba decidida a contarla, para que su abuela y Mateo pudieran ser recordados no solo por lo que vivieron, sino por lo que les fue arrebatado. En un último gesto, antes de despedirse, Mateo le pidió a Laura que le diera las gracias a su abuela. Aunque la vida los separó, en su corazón, él nunca dejó de amarla.